ahora sí pasamos al primer análisis bursátil de la tarde con Víctor Galán, responsable de Planeta Bolsa. Víctor, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Un placer. Bueno, Víctor, mucha tela que cortar hoy. Tenemos algunos protagonistas en el lado tecnológico. Netflix cotizando los resultados que publicaba anoche tras el cierre. Alphabet con esa escabechina de despidos que prosigue en el sector. Enseguida vamos a estas protagonistas. Pero antes, ¿cómo estás viendo el mercado? Porque hay algunos análisis, y apunto a Goldman Sachs y a Bank of America, que dicen que el rally europeo que hemos visto en este arranque de 2023 ya casi ha terminado. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, hay que ser prudente. Ante todo, nadie tiene una bola de cristal. Sin embargo, echando un vistazo a la amplitud de mercado, que al final son los datos que nos ofrece el mercado, ¿no? Pues para precisamente ver si el mercado va hacia arriba o hacia abajo. Tenemos algunos de los indicadores que utilizamos en Planeta Bolsa, por ejemplo, el de nuevos mínimos y nuevos máximos que aparecen en el mercado, este primer indicador, en el que 2022 ha sido un año muy negativo, por lo que vemos, hemos tenido caídas muy importantes a lo largo de todo el año, como todos sabemos, y han aparecido una cascada roja de nuevos mínimos, ¿no? Precisamente para buscar mercados alcistas tendríamos que venirnos ya a años como 2021, donde aparecía mucho verde, ¿no? Nuevos máximos acciones que estuvieran haciendo subidas o rallies importantes. Es un poco lo que nos está mostrando ahora mismo que va el mercado, ¿no? Y esto que todavía estamos revisando Estados Unidos, que precisamente es uno de los índices más retrasados con respecto a Europa, ¿no? Por lo tanto, todo lo que vemos en torno a coberturas, a poder cubrirnos ante caídas en algunos sectores en el mercado, no nos está dando entrada, ¿no? No nos está dando esa señal de warning, de peligro. Por lo que, de momento, en cuanto a lo que tenemos a datos, ¿no? También veíamos hace poquito el VIX, ¿no? Que parece que está encontrando algunas resistencias importantes a seguir subiendo. Como, por ejemplo, tenemos aquí la media de 30 sesiones, que ya no ha permitido pasar prácticamente por encima de esos 22-23. Pues bueno, la situación a priori parece bastante tranquila, o al menos lo que podemos pensar es que, pese a que algunos analistas o casas de análisis, incluso grandes creadores de mercado, nos advierten de que probablemente se esté acabando el fuelle en Estados Unidos y en Europa, como decíamos la semana pasada, parece que la liquidez está intentando volver a través del Banco Central de China, también de nuevas inyecciones de moneda y de dinero por parte de la Fed, y lo que tenemos obviamente en cuanto a índice del miedo es un descenso de momento claro y batida de sus nuevos mínimos, así como en las medidas de amplitud. Si ya consultáramos algún índice en concreto europeo, pues bueno, el DAX sí que es verdad que ha tenido una pequeña caída en vela diaria, pero bueno, estamos cerquita de los máximos anuales, tras una subida muy importante desde los 12.000 puntos. A ver, lo lógico no es, ante estos movimientos tan bruscos, tomarse alguna semana de descanso. ¿Qué deberíamos vigilar? Los 13.750 puntos, donde además pues ya anulamos precisamente el rango lateral hacia la baja de 10.200 puntos. Y si miramos también en el caso de IBEX 35, muy buen aspecto. De hecho, se ha batido los máximos anuales cerca de los 9.000 puntos. Sabíamos que eso era una zona de confrontación, un duro muro a superar, pero lo normal es que en algún momento venga a descansar en torno a los 8.200 puntos, o si ya miramos un CAC 40, pues en una estructura muy similar con un soporte claro en los 6.400. Por tanto, yo creo que al mercado, de momento, con los datos que tenemos, le puede quedarse subida en los índices europeos. Mientras tanto, Víctor, como decimos, entramos en algunas empresas protagonistas hoy. Hemos estado viendo las subidas con fuerza de Netflix en los primeros compases de sesión. De hecho, se siguen manteniendo, está liderando las alzas en el Nasdaq 100, en el S&P pues ocupa la segunda posición. Subidas de más del 7%, superando los $338 el título. Podríamos decir que ha habido mensajes bastante interesantes. Por un lado, ganan más suscriptores de lo previsto. Sí que es cierto que en el caso del beneficio ha decepcionado, no ha ganado tanto como se esperaba. Y luego, pues la reestructuración, ¿no?, de la cúpula directiva. Reed Hastings deja el puesto como consejero delegado. Sarandos y Peters van a ser, a partir de ahora, los dos consejeros delegados.
y Reed Hastings pues era presidente ejecutivo, así que cambios, reestructuraciones en un momento en el que, bueno, Netflix pues no está en la época de vacas gordas del streaming, como fue el caso de 2020 o incluso 2021. En 2022 ha vivido un año muy difícil con casi un desplome del 40% de sus títulos. ¿Cómo estás viendo ahora la trayectoria de la compañía? Pues mira, Marta, la verdad que en el caso de Netflix, a diferencia de otras compañías fan, donde hemos sido durante 2022 muy negativos, en el caso de Netflix concretamente es de las pocas que ha mejorado significativamente su aspecto. ¿Por qué? Porque primero, tras caer un 50, un 60% del total del precio y quedarnos casi en $162 como suelo, ha logrado reestructurarse por encima de la media de 30 sesiones y ha ido logrando crear un canal alcista en la que además empiezan a haber unos atisbos ya de flores verdes de, parece, compras institucionales que empiezan a apostar de nuevo por el valor, y eso es normal, ¿no? Eso es normal porque, por otro lado, nos empezamos a acercar a los nuevos máximos a vista a un año, siempre revisando vista a un año. Esos nuevos máximos estarían en torno a los 400, estamos en 339, todavía le queda mucho camino, pero desde luego la compañía tiene margen de ir apoyándose en su soporte en $282 y además el RSC de Mansfield, que compara el rendimiento de la acción a un año versus su índice, el SP500 en este caso, la vemos como ha estado muy hundido y ha logrado rehacerse y desde prácticamente noviembre, finales de noviembre del año pasado, lo hace mejor que el SP. Así que no llega a ser una empresa 5 estrellas, porque obviamente el sector de la tecnología todavía anda muy perjudicado, y solo hay que ver al Nasdaq, pero desde luego dentro del sector de tecnología, entretenimiento, entertainment, parece que es de las que mejor empieza a hacerlo y habría que empezar a vigilar que llegue a esos máximos. Una compañía que, por otra parte, tras las caídas, pues ha rehecho mucho su cúpula directiva, como decíais, y se ha tomado muy en serio la reestructuración. Y la otra protagonista es Alphabet. Normalmente cuando conocemos despidos suelen cotizarse con alzas. Es el caso de la compañía de la matriz de Google, 3,8% de subida, supera los $96 el título y bueno, ha sido la última de las gigantes tecnológicas en anunciar despidos. 12.000, suponen el 6% de su fuerza laboral a escala mundial. Veremos de una semana en la que Amazon, Microsoft también anunciaban más despidos. Cerrábamos el año con Twitter, con Meta, también por mencionar algunas de las últimas, ¿no? Bueno, ¿cómo ves a Alphabet y cómo ves al sector de estas gigantes, de las FANG en su conjunto, que la semana que viene presentan cuentas? Pues mira, si te parece, vamos a empezar con Alphabet, echándole un vistazo, porque tiene un movimiento bastante agresivo durante 2020, ¿no? Que la llega a colocarse junto con el resto de títulos FANG como uno de los mejores, ¿no?, sectores punteros de post-COVID y COVID, y desde ahí pues hemos tenido un descenso notable, siempre por debajo de la media de 30 sesiones, que es la línea punteada que nos está marcando una clara resistencia a la que hay que tener muy en cuenta. Ahora mismo es clave que supere los $100 la compañía, y sí que es interesante que dentro del movimiento que ha hecho de correctivo ha frenado en el 68.1, ¿no?, en el 61.8 de todo el movimiento de Fibonacci. Por tanto, puede ser una zona en la que podemos empezar a buscar al menos lateralización, y el primer síntoma de recuperación o mejora, al menos para estar un tiempo lateral, es esos 102, $100, que además es un precio bastante psicológico. En cuanto a indicadores, eso sí, todavía se la ve mucho peor que el mercado y habría que esperar para buscar compras en este tipo de activos. En el caso, por ejemplo, también de Meta, de antigua Facebook, ya sabéis, pues bueno, está intentando mejorar por encima de la media de 30 sesiones, ha tenido una recuperación bastante agresiva desde prácticamente los $88, pero todavía es pronto también para hablar de una mejora clara del mercado, ¿no? Para esto, para volver a ver a estas acciones punteras, tendríamos que ver al Nasdaq otra vez llegando a su zona casi de máximos, o probablemente haciéndolo mejor que al menos el SP500, algo que de momento no está ocurriendo, y son los sectores value, empresas más defensivas o con mayores dividendos, las que mejor funcionan. Y, por ejemplo, por mirar ya la última, el caso de Amazon, la tenemos un poco igual, ¿no? Decían que mucho cuidado porque este suelo iba a ser muy importante para tomar posiciones en el mercado, y como veis este suelo pues ha sido batido y actualmente desde los $100
la hemos tenido cotizando mucho más abajo, actualmente pues cerca de los 93. Su primera gran resistencia son los $101, se la ve sin ningún síntoma de fortaleza y habrá que empezar a revisar acciones que lo están haciendo mejor dentro de este mundo, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, podría ser Pinduoduo, una de las empresas chinas, aspecto también tecnológico, que esta sí que nos gusta, está dibujando un canal creciente, está cerquita de sus máximos, los indicadores además demuestran, como hemos estado comentando al principio del programa, que el mercado chino, que el Banco Central chino está poniendo dinero en la economía, supone casi un 30% del total de la liquidez a nivel mundial y, por supuesto, podría tener descansos en la zona de $72, pero desde luego son acciones que ahora mismo tienen muchísimo mayor potencial. Bueno, pues nos quedamos con esas acciones con mayor potencial. Pinduoduo, como decías, una de las que cotiza en el Nasdaq 100, China, pero que cotiza, como vemos, en parque estadounidense. Pues nos quedamos con esa visión, con ese análisis. Víctor Galán, como siempre, muchísimas gracias y buen fin de semana. Buen fin de semana y nos vemos. Un saludo. Nosotros